Hola, vamos a ir terminando ya con el tema de la gravitación universal y para eso vamos a analizar el problema de qué pasaría si el planeta fuera un hueco. O sea, imagínense un planeta esférico, perfecto, con las características de una pelota de ping-pong. O sea, una corteza esférica y adentro hueco. ¿Qué pasaría si una persona está ubicada justo en el centro de ese planeta hueco? ¿Cuánto pesaría? Bueno, todas las piedras, todas las partes de esa corteza esférica estarían tirando de él, tratando de atraerlo. Sufriría atracciones iguales en toda dirección y sentido, y esas atracciones se irían anulando mutuamente. Estas dos, estas dos, estas dos. Para cada atracción hacia un lado, habría otra atracción exactamente igual y contraria en sentido contrario. ¿Sí? Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas gravitatorias sobre el hombre daría 0. Por lo tanto, podemos afirmar que en el interior de un planeta hueco, si el hombre está justo en el centro, no sufriría peso, no pesaría nada. ¿Sí? ¿Qué pasaría, si no estuviera justo en el centro del planeta? O sea, toda esta zona de acá, mucho más cercana, lo atraería con mucha fuerza. O sea que sufriría una gran atracción hacia este lado. Y habría otra parte del planeta que le quedaría muy lejos. Esta sería una zona lejana. ¿Sí? Cercana y lejana. Con lo cual, habría una atracción menor hacia ese lado. Cada porción de corteza lo atraería menos. Pero lo cierto es que hay mucha más corteza en esta parte lejana, ¿sí? Esta cantidad de masa, si bien está más lejos, es más grande, ¿sí? Que esta otra que está más cerca. ¿Sí? La relación entre el cuadrado de la distancia y la superficie, que también depende del cuadrado de la distancia en definitiva, se compensa. Y entonces, todas estas atracciones grandes, pero pocas, hacia este sector, son exactamente iguales a todas estas sumadas, ¿sí? Pero contrarias. Entonces, se van a volver a anular y se va a volver a cumplir que la suma de fuerzas gravitatorias sobre la persona en el interior de ese planeta hueco es 0. No importa dónde se esté ubicado. Quizás algunos de ustedes están recordando la jaula de Faraday en electrostática y es exactamente el mismo principio. Recuerden que el campo eléctrico también depende del cuadrado de la distancia, como la gravedad. ¿Sí? Quiere decir que las mismas fórmulas, o el mismo formato de fórmulas, matemáticamente hablando, se constituyen la teoría gravitatoria y la teoría electrostática. La diferencia es que en la electrostática hay fuerzas atractivas y repulsivas, y la gravedad por ahora es solo atractiva. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de un planeta hueco, la atracción gravitatoria es nula. ¿Qué pasa si el planeta no es una cáscara y nos metemos más adentro? ¿Qué pasa si hacemos un pozo en la Tierra, nos paramos ahí? ¿Qué pasa con nuestro peso?
es mayor porque estamos más cerca de la Tierra, más cerca del centro de la Tierra. Es menor porque estamos como dentro de una esfera. Bueno, en un rato lo vamos a ver. Muy bien, vamos a analizar ahora qué pasa con el peso de una persona en el fondo de un pozo. La cuestión, habíamos dicho, es: ¿pesa más porque está más cerca del centro de la Tierra? ¿Pesa menos o pesa nada porque está dentro de un hueco? Muy bien, veamos. Si pensamos esta porción de tierra, la podemos pensar como la cáscara de aquel planeta hueco. Y habíamos dicho que dentro de esa cáscara no había atracción gravitatoria. O sea que esta parte, esta cascarita superior, hipotética, no ejercería atracción gravitatoria sobre la persona. Por aquello de que se sumaban las fuerzas, se contrarrestaban, daba cero. Si pensamos una segunda cascarita debajo de esta y otra tercera, y así podemos hacerlo sucesivamente, una multitud de cascaritas que no ofrecerían atracción gravitatoria, en definitiva, sobre la persona. Por lo tanto, nos quedaría que lo único que sí ejercería atracción gravitatoria sobre la Tierra, sobre la persona, perdón, sería la porción de tierra que quede como una esfera por debajo de los pies de la persona. Todo lo demás es una sucesión de cascaritas, de cortezas, que ninguna ofrece atracción gravitatoria, en definitiva, porque se van sumando y se van anulando. O sea que esta, en realidad, este planeta interior es aquel que verdaderamente generaría atracción gravitatoria sobre la persona. Todo lo que quede por encima de sus pies, ¿sí? Todo lo que quede por encima no genera atracción gravitatoria. O sea que la atracción gravitatoria va a estar dada por esta tierrita, este planetita que queda bajo sus pies. La pregunta es, ¿ese planetita va a ser una atracción mayor por estar más cercano al centro o menor porque la masa que verdaderamente vamos a considerar es menor? Bueno, la solución va a ser un problema matemático. La respuesta a este problema es matemático. El peso de esa persona en el fondo del pozo va a ser calculada a partir de la ley de gravitación universal. Si el peso en la superficie era este, G por masa de la Tierra por masa de la persona sobre el radio de la Tierra al cuadrado, su peso en el fondo del pozo va a ser G, no ya la masa de la Tierra, sino la masa esa interior, ¿sí?, por la masa de la persona, dividido, no el radio de la Tierra, sino el nuevo radio, este radio interior, ¿sí?, elevado al cuadrado. Bueno, pero seguimos sin aclarar la respuesta. ¿Cuál es más grande? Bueno, tenemos que ver la relación entre la masa y el radio. La masa de un cuerpo esférico o de cualquier forma está dada por volumen, el producto de volumen por densidad. Densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, masa es volumen por densidad. Entonces podemos escribir que el peso en el fondo del pozo es igual a la constante de gravitación universal por la densidad de la Tierra, que no cambia, por ese volumen interior de esta Tierra más chiquitita, por la masa, sobre el radio interior elevado al cuadrado. Hay que aclarar una cosa, la densidad de la Tierra en realidad no es uniforme,
Ustedes ya vieron en Ciencias de la Tierra el año pasado que no. Pero para simplificar los cálculos, vamos a suponer una Tierra homogénea. ¿Sí? El volumen, si pensamos también, idealmente, que la Tierra es una esfera, va a estar dada por la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. Con lo cual, el peso en el fondo del pozo va a estar dada por G por la densidad de la Tierra, y en vez de volumen interior podemos poner 4/3 de pi por el radio interior elevado al cubo por la masa dividido la masa del hombre, ¿no? El radio interior elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos se podrían simplificar y nos quedaría que el peso del pozo sería G por la densidad de la Tierra por 4/3 de pi por el radio interno al cubo por la masa dividido el radio interno al cuadrado. ¿Sí? Seguimos sin aclarar la cuestión. Pongamos un ejemplo numérico para facilitar los cálculos. Este radio interno es menor que el radio de la Tierra. Si este es el radio de la Tierra, el radio interno ese es mucho más chico. Pongamos, por así decir, que el radio interno es 1/5 del radio terrestre, o sea, el tipo está en una profundidad tan grande que la distancia al centro de la Tierra solamente es 1/5 de la que hay desde la superficie, o sea que bajó 4/5 de los 6.400 kilómetros de profundidad. Es absurdo, pero pongamos eso. Vamos a trabajar con números. En vez de poner radio interno, vamos a poner 1/5 del radio terrestre. Nos queda entonces que el peso en el fondo del pozo es la constante de gravitación universal por la densidad de la Tierra por 4/3 de pi, y en vez de radio interno al cubo vamos a poner 1/5 de radio terrestre elevado al cubo. Pero el 1/5 también está afectado por el cubo. ¿Sí? Por la masa sobre 1/5 del radio terrestre elevado, todo esto, al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien. A los efectos prácticos podemos distribuir ese cubo y este cuadrado, y entonces en vez de escribir 1/5 del radio terrestre al cubo, todo al cubo, podremos escribir 1 sobre 125 radio terrestre al cubo, y en el denominador 1/25avo del radio terrestre al cuadrado. ¿Sí? Si extraemos el 1/25avo y el 1/125avo hacia adelante, nos queda 1 sobre 125 sobre 1 sobre 25 por la densidad de la Tierra por 4/3 de pi por el radio terrestre al cubo dividido el radio terrestre al cuadrado. ¿Sí? Por la masa de la persona, nos olvidamos al voluntario. ¿Sí? Voy a borrar un poquitito lo de arriba, supongo que ya lo habrán copiado. Me quedaba acá radio terrestre al cubo, y esto es, acá había un radio interior al cuadrado, ¿no?
Muy bien. Observen esto. Esta parte de acá es el volumen de la Tierra, el real, el de toda la Tierra. Y si el volumen de la Tierra lo multiplicamos por la densidad de la Tierra, nos va a dar la masa real de la Tierra. Quiere decir que acá tenemos que esto es G por masa de la Tierra por masa de la persona sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, que no es otra cosa que el peso de la superficie. Y después, 1 sobre 125 dividido 1 sobre 25, eso termina dando un quinto. O sea que, si el tipo está parado en un pozo a una distancia de un quinto del radio de la Tierra, su peso es un quinto del peso en la superficie. ¿Sí? Por lo tanto, en el interior de un pozo ubicado en la Tierra, si el hombre está más cerca del centro de la Tierra, por más que esté más cerca del centro de la Tierra, pesa menos. Porque es más importante la cantidad de tierra que deja por encima, que ya no lo atrae, que la cercanía con que se acerca al polo. ¿Por qué pasa esto? Porque la masa, que es lo que pierde, masa de la Tierra trayéndolo, depende del cubo del radio. Y la distancia depende del cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Entonces, es más importante lo que pierde de masa que lo que gana de cercanía. O sea que el punto en el cual una persona pesa más es justo en la superficie. Porque si se empieza a meter adentro, la Tierra deja de atraerlo, todo lo que queda por encima ya no lo atrae. Y si el tipo sube respecto a la superficie, se empieza a alejar del centro de la Tierra sin que cambie la masa de tierra que la atrae. Así que también, si nos alejamos de la superficie terrestre, pesamos cada vez menos. El punto de mayor peso es la superficie terrestre. El punto donde el campo gravitatorio es mayor es justo sobre la superficie de la Tierra.